Yo también. Así es que vamos a hacer en el nombre de Jesús. Bendito es su nombre. El Señor está con nosotros como lo estuvo en esta cuarentena, como lo ha estado hasta ahorita y como estará con nosotros. Amén. Bendito es el nombre de Jesús. Bendito es el nombre de Jesús. Dice el apóstol Pablo, presentando estos cuerpos como un sacrificio vivo, santo y agradable a nuestro Dios. Como un sacrificio vivo, santo y agradable a nuestro Dios. Vamos, preséntate delante de Él. Preséntate conmigo. Jesús hermoso. Jesús hermoso. Cuando miro tu santidad, cuando miro tu gran bondad, cuando todas las cosas son nada en tu luz, sé cuánto es gozo en adorarte a ti, y mi voluntad se rinde a tu amor. Cuando todas las cosas son nada en tu luz, sé, Jesús, te adoro a ti.
ese hermoso nombre que nos dio salvación, ese hermoso nombre que al ser nombrado los demonios tiemblan, aleluya, ante el poderío de Jesús. Amén. Dale una ofrenda de palmas a Cristo, aleluya. Bendice su nombre con tus palmas y con tu boca y con tu corazón, aleluya. Sí, amén. Se pueden sentar, por favor, y vamos a estudiar la palabra de Dios. Hoy vamos a ver un tema muy importante y muy primordial en nuestra vida. Sean bienvenidos, hermanos. Que Dios les guarde, Dios les bendiga. Gracias por su esfuerzo y gracias porque tomaron ese tiempo para el Señor. Qué precioso se siente la presencia de Dios, ¿verdad? Después de tanto tiempo, creo que no podemos acostumbrarnos a dejar de buscar de Dios. No podemos. Si alguien me dice, no, pastor, pues yo me sentía normal, Chihuahua, entonces algo pasa por ahí. Pero ahora que nos vemos estamos muy contentos. Bien, vamos a estudiar la palabra de Dios de tal manera que vamos a aprender este tema tan importante que nos va a llevar a la madurez espiritual. La madurez espiritual, hermanos, en nuestra vida como creyentes, como cristianos, debe de ser el indicador que nos va a llevar a la victoria en Cristo Jesús. Hoy, hermanos, vemos que hay muchas personas que todavía hasta el día de hoy, después de 5 meses, no se pueden acostumbrar a un cubrebocas, no se pueden acostumbrar, ni se irán a acostumbrar, aunque les cueste la vida, ni se van a acostumbrar a ponerse gel antibacterial en sus manos, tampoco se van a acostumbrar a que se saniticen los pies al entrar, ni mucho menos cosas así. Y esa es la parte preocupante que nosotros los seres humanos, hermanos, tenemos como un problema. ¿Qué es lo que está pasando? Que no tenemos o no queremos, no podemos, es una situación, pero no queremos concientizar nuestra vida y cambiar. Es romper, esto que estamos haciendo es romper nuestro esquema de salud. Esto que estamos haciendo. Tuvimos que abrir las bancas, tuvimos que acortar los tiempos, acabamos de pasar una primera reunión. Lo mismo que estamos predicando, que predicamos y los cantos que cantamos, predicamos en la primera, lo estamos haciendo en la segunda. Es un poco raro, ¿sí? Parece que estamos en televisión, pero no es así. Simple y sencillamente, escucha bien, es el poder de adaptación como seres humanos. Es el poder de adaptación. Y aquella persona, aquel ser humano que puede decir es que yo no puedo, es que creo que Dios nos ha dado la capacidad de obtener y de quitar. Así que, hermanos amados, en esta mañana quiero llevarnos a un tema muy importante que nos va a llevar a entender por qué no crecemos, por qué seguimos negando a Dios, por qué seguimos, hermano, tal vez hasta blasfemando el nombre del Señor, porque no hemos entendido esa parte de la madurez. Y aunque seamos pequeños o tengamos muchos años, ¿sabes? Me he encontrado dentro del camino del Señor. Yo me bauticé cuando tenía yo 19 años. Tengo 50, hace 31 años, yo me bauticé, yo bajé a las aguas del bautismo, le hice una promesa al Señor que sería yo para siempre. Claro, en esos 31 años le he fallado al Señor, pero me he restaurado también. Y en esos 31 años que he conocido al Señor, ¿sabes? Te quiero decir que en esas bajadas y subidas es la madurez que he adquirido en el Señor por medio de su palabra. Esto no es a error y prueba, no, sino que nos lleva la palabra de Dios a entender cuál es la perfecta voluntad de Dios hacia nosotros. Y quiero llevarte por favor a 2 Corintios capítulo 4. Utilicen sus Biblias, aunque sean virtuales. Yo creo que los jóvenes ya usan su Biblia en el celular, ¿verdad? Y si no la tienes, amado hermano, joven, señorita, por favor bájala en tu celular. Descuelga, quita esos programas, el TikTok, ¿verdad? Que está de moda. Quítalo, te quita mucha memoria. Quita esos programas de selfies o mejorando la selfie. Bueno, hay tantas cosas que podemos ver. Jóvenes, descarguen su Biblia. Hay una aplicación muy bonita que se llama YouVersion. La YouVersion es una versión muy bonita porque te trae todas las versiones de las Biblias que existen en el mundo. En un pequeño celular ya traes todas las versiones
que existen. ¡Wow! Eso es interesante. Solamente hay que saberlo usar. Así que, hermanos, 2 Corintios capítulo 4, versículo 16 al 18, el apóstol Pablo está diciendo acerca de algo muy importante. Y quiero que vayamos a la lectura y vayan conmigo. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, quiere decir que vamos envejeciendo, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Si en algún momento de mi vida tú has escuchado al pastor decir, es que no puedo subir el escalón porque ya tengo 50 años, va, por favor, yo te pido que me des un coscorrón para volver a la realidad en Cristo. Porque este hombre exterior se va desgastando, claro que sí, pero el interior, ¿qué crees? Se va renovando. Y entonces cuando se quiere decir que renovar no es reparar lo usado, sino que se está volviendo a ser nuevo. Y entonces esta es la parte de la Biblia, que lo que tú eres de antiguo, lo que tú eres de un cristiano antiguo, tienes que empezar a renovarlo o empezar a hacerlo nuevo. No un nuevo evangelio, no señor, sino una nueva mentalidad, un nuevo conocimiento, una nueva madurez. Si antes no te sabías los salmos, ahorita los vas a aprender. Y es la parte que nosotros debemos de entender, que el apóstol Pablo dice, el interior no obstante se renueva día en día, versículo 17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno, dice, peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven. ¿Sí, hermanos? La madurez consiste de que ya no vas a ver lo que tú ves. Es que yo vi que se enojó, es que yo veo que el mundo se va a acabar ya, es que yo creo que Dios no está con nosotros. Las cosas que se ven no debemos de mirarlas, dice el apóstol Pablo, sino las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven, ¿qué son? Eternas. Un carro, una casa, ¿sabes? Pensemos que no viene Cristo, pensamos que no hay temblores, pero un día tenemos que entregar nuestro cuerpo al Señor. Este cuerpo se va desgastando, se va a morir, se va envejeciendo, un día te tienes que morir, y toda tu casa, tu carro que estabas armando con mucha pasión y con mucho deseo, ¿verdad? Me estoy autorretratando. ¿Qué crees? Se lo van a dejar a tus nietos o a tu yerno o a tu otro yerno, y de repente choca y se acabó el sueño de tu vida que nunca viste caminar y nunca disfrutaste. El apóstol Pablo habla y dice que debemos de mirar las cosas que no se ven, son las espirituales. Y el sufrimiento, amados hermanos, y la tribulación es parte de la vida del creyente. El sufrimiento y la tribulación, pastor, a mí no me gusta sufrir. Por eso ya me inscribí a Pare de Sufrir. Por eso ya fui a Pare. Bien, esas son sectas inmundas que han distorsionado la Biblia. Te has encontrado también en Facebook, también en YouTube, mensajes de aquellas personas que dicen, tú no debes de sufrir, Cristo ya pagó en la cruz del Calvario. Bueno, entonces, el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, el único de los apóstoles, acuérdate que son 12, fueron 12 apóstoles. De los 12, uno se ahorcó, Judas Iscariote. Y de los 11, de esos 11, solo uno murió de vejez. El apóstol Juan fue el que reveló el Apocalipsis. Los demás murieron apedreados, los otros murieron a espada, otros crucificados boca abajo, otros los mataron, otros los ¿cómo se llama cuando les cortan la cabeza? Los degollaron. Y entonces nosotros ya no debemos de sufrir por Cristo, ya Cristo pagó eso en la cruz del Calvario. Déjame decirte que el creyente en Cristo debe de experimentar a través de su vida, para crecimiento y desarrollo de la fe, debemos de experimentar a través de nuestra vida esto, escucha, padecimiento, dolor, soledad, pruebas, tribulación, angustia, tentación, tristeza. Esto se llama aflicción.
Y por medio de la aflicción, si tú no estás de acuerdo conmigo, Cristo Jesús dijo en el mundo, Juan capítulo 16, versículo 33, nos habla acerca de que Cristo, capítulo 16, versículo 33, aquí ya lo tengo, estas cosas os he hablado para que en mí tengas paz. En el mundo tendrás aflicción. Y creo que todos nosotros, aunque no conocemos de Cristo, tenemos aflicción. Enséñenme una persona que no ha tenido aflicción en la vida. Conozcas de Cristo o no conozcas de Cristo, seas un creyente fiel o no seas un creyente fiel, siempre la vida está llena de aflicciones. Pero aquí está la parte que me gusta y la promesa de nuestro Señor Jesucristo. En el mundo vas a tener aflicción, como todos, pero aquí viene la diferencia de un creyente maduro. Confía, yo he vencido al mundo. Confía porque yo he vencido al mundo. El ser humano dicen que no está capacitado para ser feliz. Yo digo que no también. El ser humano no está capacitado para ser feliz. La única felicidad se encuentra en Jesucristo. La única vida en plenitud se llama Jesucristo. ¿Sabes por qué? Porque Cristo es todo del hombre. Ahora religiosos, ahora fanáticos. Algunas personas viven porque el América es campeón, tricampeón, quinta campeón, y son muy felices, pero el problema es cuando pierden. Pero nuestro Cristo ni es partido de fútbol, ni partido de rugby, ni partido de béisbol. Nuestro Jesús, nuestro Señor, nos da una promesa y una esperanza en el cual nosotros podemos confiar y decir, tengo aflicción, se me murió mi madre, se me murió mi esposo, estoy enfermo, estoy enferma, tengo problemas con mi esposa, tengo problemas con mis hijos, tengo problemas con esto, pero tengo a mi Cristo que está conmigo. Ahora, hermanos, no podemos comparar el sufrimiento por causa de la insensatez. Tú no puedes hacerlo. Ay, pastor, estoy pasando por pruebas y tienes problemas porque tu sexualidad no la puedes controlar, y tienes serios problemas tal vez porque tienes hijos de otra familia, con otra mujer, con otra esposa, o tienes problemas porque tal vez tienes problemas de pornografía ahí en tu celular, en estos medios de comunicación. No puedes controlarte, y eso no se llama aflicción, eso se llama deseo descontrolado. Y eso es lo que yo quiero enseñarles. Eso no se llama sufrimiento. Sufrimiento es cuando te viene algo que no sabes por qué, pero está contigo. El apóstol Pablo, el apóstol de los gentiles, en Romanos capítulo 8, vamos por favor, Romanos capítulo 8, si puedes apuntar, estas citas bíblicas van a ser de mucho provecho a tu vida espiritual. Romanos capítulo 8, y vamos al versículo 31 al 39. ¿Qué pues diremos a esto? Dice el apóstol Pablo con una pregunta a los romanos. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios escucha, ¿qué? Hermano, escucha con qué madurez, con qué seguridad, con qué certeza el apóstol Pablo habla. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, venga, ¿quién contra nosotros? ¿Entiendes esto? Si Dios es por nosotros, aquí estoy, Señor, ¿quién contra nosotros? Hubo un evangelista, ya se fue con el Señor, ya por edad, él murió de 90 y tantos años, Gille Ávila. Recuerdo sus prédicas, a veces las escucho también, quedaron grabadas en YouTube. Y ese hombre dice la historia, o dice su testimonio, que en una ocasión él tuvo 3 hijas, y de esas 3 hijas él las creció, y dice que él les enseñó la palabra de Dios. Él fue un gran evangelista. No te imaginas cuántas multitudes movió ese hombre enseñándoles la palabra de Dios. Y no solamente les enseñó, sino también con su ejemplo, su vida. Él se llamaba Gille Ávila, y hermoso, a su esposa le llamaban Yaya Ávila. Gille Ávila y Yaya Ávila. Vive todavía la hermana Yaya.
Y es hermoso ver cómo los ancianitos, a mí me tocó dirigir en una campaña que él hizo, me tocó esa bendición. Y cómo recuerdo, ¿verdad? Que cómo subía él y le decía a su esposa, él llevaba siempre su Biblia, era un hombre, ¿cómo se llama? Curtido, recio, y le decía a su esposa, ahorita vengo, así con esa voz. Si te habla así tu esposo, te aseguro que te mueres. Pero el varón le dijo a su esposa, yo estaba ahí en la plataforma con ellos, y le dice, ahorita vengo, voy a predicarle de Cristo. Y la hermana, aquella mujer santa, una mujer llena de canas, dijo, corre, siervo, el Señor está contigo. Dije, yo quiero eso para mi vida, pero eso hay que pagar un precio. Todos queremos el resultado, pero no queremos vivir la historia. A eso se llama madurez. Y esa es la parte que quiero enseñarte, que la madurez es importante para crecer. Podemos decirnos ser cristianos, pero ¿qué crees? Comportarnos como si no lo fuéramos. No estoy enojado, estoy contento porque los veo. Oye, el pastor, ya llegamos y nos está dando. Yo por eso me agacho, para que le quede al que está atrás de mí. Pero ¿qué crees? No le toca porque está a 1.5 metros de ti. Esta es la parte donde nosotros vemos al apóstol Pablo en Romanos 8, dice, ¿quién, si Dios por nosotros, quién está contra nosotros? Y sigue en el versículo 32, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos dará, hace una pregunta, también con él todas las cosas? Pero no pienses que es un carro, una casa, algo material que perece, porque aquí mismo, el apóstol Pablo dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios el que justifica. ¿Y quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Y hace una pregunta a los romanos, se las dice con un énfasis que yo creo que yo me quedaría corto al leerla, y dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién? Y empieza, tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y hay una profecía ahí que está en los Salmos. Por causa de ti, esa es la parte que tenemos que entender. Un cristiano, me he encontrado creyentes que me dicen, yo debo de disfrutar porque Cristo ya murió en la cruz del Calvario. Yo no debo de sufrir. Si te has encontrado creyentes así, huye de ellos. Porque no están preparados para el sufrimiento. Porque cuando venga un sufrimiento como una pandemia, te das cuenta que ni los cristianos se salvan. Ha habido pastores que hemos enterrado. Y entonces que nosotros tenemos suerte, te das cuenta que Casa del Alfarero hasta ahorita, gracias a Dios, no hemos tenido ningún deceso. En Valle no hay ningún deceso. Hubo 2 hermanas que enfermaron seriamente de COVID-19 y las 2 están vivitas y coleando. ¿No es digno Dios de alabar? Pero por eso tenemos una victoria grande. No, Señor. Es que somos más fuertes los de Puebla. No. Que los de Oaxaca. No, Señor. Ayer me contaban que en Chiapas nadie usa cubrebocas y los templos no se han cerrado. Pero quiero decirte algo, hermano. Hasta el día de hoy nosotros hemos visto, aquí está, tenemos un enfermero dentro de la congregación y está en el mero centro del COVID. Aquí está su esposa, Moni. Y él me platicaba, o me platica y me dice que está fea la cosa. Está fea la situación. Está terrible. Dejó a un enfermito ya sentado, medio recuperado, ya le habían quitado la ventilación y dice que lo dejó por un momento, regresó, cuando regresó ya estaba muerto. Pero hasta el día de hoy el Señor nos ha guardado. Pero no quiere decir que estamos bien con Dios. Lo que yo quiero enseñarte en esta tarde es la madurez que debemos de tener como cristianos, como creyentes. Porque fíjate que el apóstol Pablo, este mismo apóstol Pablo que dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? En 2 de Corintios, ahí mismo, capítulo 12, dale vueltas, dale un poquito, avanza un poquito
en tus hojas, en los capítulos. Segunda de Corintios capítulo 12, del 7 al 10. El apóstol Pablo, estoy en Romanos, con razón no me cheque la lectura, perdón. Segunda de Corintios capítulo 12, versículo del 7 al 10, del 7 al 9, perdón. Y para que la grandeza de las revelaciones, escucha lo que tenía el apóstol Pablo. En Romanos, el apóstol Pablo les dice, ¿sabe qué? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Se me figura un hombre así retórico diciendo, ¿quién me separará? Venga tribulación, venga angustia, venga escasez, venga lo que sea. Pero escucha lo que dice en 2 Corintios. Ese mismo apóstol Pablo dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exalte desmedidamente. Quiero hacer un hincapié aquí, miren un segundo. ¿Sabe qué? El apóstol Pablo fue un hombre que sin ver a Jesús, sin haber andado con él, ¿qué crees? Dios lo convirtió en apóstol. Uno de los requisitos de ser apóstol tenía que haber andado con Cristo, comer con Cristo, caminar con Cristo, sufrir con Cristo y estar con Cristo. Pero el apóstol Pablo no le conoció, sino que solamente por testimonio de los apóstoles. Segundo, al apóstol Pablo se le reveló, profetizó que iba a haber un arrebatamiento de una iglesia. Y en ese arrebatamiento, hermanos, ahí su iglesia iba a ser salva de la ira de Dios, porque viene la ira de Dios. El apóstol Pablo es el único de los apóstoles que le he revelado esto. Por eso, con esta razón, dice, para que esta grandeza de las revelaciones no me exalte yo desmedidamente. ¿Te das cuenta cómo el Señor, cómo nos ama tanto, que no quiere que nos sintamos algo que no somos cuando todo el poder viene del cielo? ¿Sí, amén? Hay personas que por hablar en lengua sienten que está dominado todo el cristianismo en su vida. Hay personas que porque ponen manos o porque oran por alguien y Dios hace la obra, porque Él es el que hace la obra, ¿sabes? Sienten que todo lo pueden y todo lo dominan. Mas sin en cambio el apóstol Pablo, checa, si tú eres mejor que el apóstol Pablo, entonces bríncate esto. Pero si somos menores que el apóstol Pablo, tenemos que entender esta parte, que fíjate cómo dice esta parte. Dice que en el versículo 7, para que no me exalte desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. Y escucha esto, un mensajero de Satanás que me abofeteé para que no me enaltezca en sobremanera. Un mensajero de Satanás llegaba y cacheteaba al apóstol Pablo para que no se le subiera el ego, el egocentrismo. Y el apóstol Pablo, ¿qué crees? Sufría. ¿A quién le gusta sufrir? A nadie. El apóstol Pablo sufría y decía, y en el versículo 8 lo dice, respecto a lo cual 3 veces he rogado, van conmigo en la lectura, ¿verdad? 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. ¿Has escuchado pastores que dicen, te ordeno que los cielos sean abiertos, ordeno que los ángeles? ¿Sabes? Cuando escuches ese tipo de oración, mejor retírate de ese lugar o dile a la persona que si te tienes confianza, hermano, hermana, no puedes orar así. Porque el apóstol Pablo dice, he rogado. ¿Sabes qué es rogar? ¿Sí sabes qué es rogar? Por favor, te lo suplico, Padre, por favor, te lo pido de rodillas, por favor. 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y el versículo 9, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, ¿qué crees? Como le dijo el Señor, bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en la debilidad. Y el apóstol Pablo da una respuesta de lo que va a hacer. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Ay, hermano pastor, tengo un problema.
Dele gloria a Dios, porque por medio de eso buscamos al Señor. Por medio de la escasez económica, por medio de los problemas conyugales, por medio de los problemas familiares, problemas en el trabajo, ¿por qué no decirlo así? Problema porque el esposo no puede conseguir trabajo. Problema porque la esposa tal vez te está sufriendo un padecimiento físico. Pero dale gracias a Dios. Y eso se llama madurez espiritual. Y la madurez va acompañada, ¿qué crees? Del crecimiento espiritual. He escuchado creyentes que no son creyentes, es un pleonasmo. He escuchado creyentes que están tal vez creciendo y tal vez que ya tienen 20 años en el evangelio, pero nunca han querido aprender nada, y eso es lo más peligroso en el mundo. Un creyente que tiene más de 20 años y no ha aprendido nada, y los he escuchado decir: yo ya no voy a ir al templo, yo ya no quiero saber de Cristo, yo ya no quiero hacer nada para Dios porque no me responde. Hermanos amados, debemos de estar conscientes que si somos hijos de Dios, dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo. Y el apóstol Pablo dice: somos más que vencedores. En medio de la lucha y de la prueba, somos más que vencedores. Y te puedo decir algo que el Señor le dijo al apóstol Pablo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en el más débil. Ahora, muchas personas nos dirán: masoquistas los cristianos, les gusta sufrir, les gusta pegarse, sufro mucho, voy a hablarles de Cristo para que me golpeen, voy a cantar alabanzas para que mi patrón me grite, me diga Yo no puedo utilizar este término masoquista. Hay un término en la Real Academia Española que se llama algolagnia se llama. Y estos términos científicos que en psicología se utilizan para las personas que les gusta sufrir, bien, estos términos de masoquismo, no sé si has escuchado sadomasoquismo y algolagnia. Estos términos son médicos enfocados para el placer o el dolor erótico o sexual. No puede decirse que nosotros los cristianos somos masoquistas, porque ese término se usa para otra cosa. Amén. Nosotros sufriremos por Cristo, pero tampoco vamos a padecer, vamos a comparar el sufrimiento por Cristo por algo que estamos sembrando mal, algo que estamos haciendo mal. Un ejemplo claro: Cristo. Él mismo fue a su pueblo para predicarles buenas nuevas, y en Juan capítulo 1 versículo 11 dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Qué bueno que hoy no nos podemos ya saludar. Si quiero ya no te saludo por causa del COVID. ¿Sabes por qué? Porque hay muchas personas que se ofenden de que no se saludan. Madurez espiritual es: me saludaste. Y la madurez espiritual es: a lo mejor no se dio cuenta, a lo mejor anda distraído, a lo mejor está pensando que va a comer hoy y tal vez no tiene. ¿Por qué no me acerco? La madurez es esta. La madurez es tan importante de entenderla cuando si hay alguien que no te saluda porque viene distraído, la madurez es esta: oye, ¿te puedo ayudar en algo, hermano? Perdóname, no me saludaste, ¿algo te pasa? Entre, un abrazo aunque sea. El que no es maduro va a decir: oye, ¿por qué no me hablas? No me saludaste. Ese es el inmaduro, es la diferencia. Jesucristo, hermanos, vino a sus compatriotas, a sus conciudadanos, y ellos no le recibieron. La Biblia NTV habla, la Biblia de Nueva Traducción Viviente, dice: vino a su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron. ¿Sabes? En Isaías, hablando de Cristo, Isaías 53, versículo 3, habla acerca de cómo era el perfil de nuestro Señor. Lo profetizó 700 años antes. Y Isaías dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Hermanos, tenemos que aprender a afligir nuestra vida.
Hace un momento di el ejemplo muy claro acerca de cómo es la aflicción para el ser humano. Cuando salí al extranjero, hace unos años, creo que fueron 3 años, no fueron más, hace 6 años exactamente, fui al extranjero y ahí me tocó ver en un viñedo, en donde exactamente ahí llevan todas las uvas, y me permitieron ver cómo hay una prensa de madera, toda es de madera, huele muy rico ahí. Ahí el olor a uva es riquísimo, no huele a vino, huele a uva. Y sabes, me quedé impresionado cómo hay un perol de pura madera, solamente de madera. Lo único de acero es el tornillo que sube y baja, y es una plancha en donde todos echan, todas las personas que están ahí, echan en ese perol, en esa cazuela de madera, echan todas las uvas. Y luego baja el tornillo con la prensa, y es interesante ver cómo la prensa se oye como cruje y exprime todas las uvas que están redondas, bonitas, color marrón, brillosas. Y las exprime, y por un lado hay un orificio en donde en otro recipiente recogen todo el jugo. Suben aquel tornillo con esa prensa, y cuando ves, todo el gabazo se quedó aplastado y se quedó ahí. Ese lo levantan para hacer mermelada. Me tocó ver. Y cuando Jesús habla de aflicción, es esa palabra griega que utilizó, como quien alguien se mete en una prensa espiritual. Quiere decir que si tú estás pasando por un problema social, económico, material, familiar, personal, tienes que aprender a sobrevivir en esto, porque eres creyente. No debes de cuestionar a Dios, de decirle: Señor, ¿por qué? Si yo ayuno, si yo oro, si yo digo, si yo voy, aunque sea en medio del COVID, aquí me ves. No debes de hacerlo. El apóstol Pablo dijo: 3 veces he rogado al Padre, y el Señor me ha dicho: bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en mi debilidad. Por cierto, aquí está Angélica, ponte de pie unos momentos. Ella estuvo enferma de COVID ya no se espanten, hace 20, 30 días, ¿no? Hace un mes. Y mírala, ¿das gloria a Dios, hermana? Por tiempo no te doy permiso para dar tu testimonio, pero ¿estás contenta? ¿Estar otra vez con tus hijos? Es horrible, ¿no? Dicen que es horrible. Se te tapan las vías de respiración. Sí, no podemos respirar, se siente una mujer cansada. Gracias, hija. Siéntate. Gracias a Dios, está ahí está viendo. Gracias a Dios está viendo a sus hijos. Dios hizo un milagro en el COVID, y es interesante verlo. Y claro, hermanos, claro que el sufrimiento es parte de nuestra vida. Después de esto, Angélica, no vas a ser igual en la vida. Hace 26 años o 24, ya no me acuerdo, Lucy no está aquí para que me ayude. 24 años estuve en el hospital de ortopedia. ¿Y sabes qué? Yo estuve en la prensa espiritual de Dios. Les platicaba yo hace rato que cuando entrabas al pabellón de ortopedia, creo que era el 3er piso, si no mal recuerdo, yo era la cama 305 del área de quemados de primer grado, segundo grado y tercer grado. Entrabas, todos entraban protegidos con cofia, con ¿cómo se llama? Batas, zapatos especiales, cubiertos así como ustedes, con cubrebocas, con mascarillas, y yo no podía conocer a las personas. Yo estaba completamente desnudo, nada más con una, pues no sé cómo le llaman esta, pues según se cierra por atrás, y luego me daba pena porque se rompen los hilos de atrás, y todo lo poco que uno tiene ahí estaba uno enseñando. Entonces, pero quemado no te importa. Pero cuando entrabas a ese pabellón, su olor era de carne putrefacta. Y yo vi como muchos se fueron ahí. Vi como una pequeña de 3 años se fue a un perol, no sé si de pozole, de mole, de lo que sea. Y cuando la llevaron, la pobre niña, lo único sano que tenía, me decían, eran sus asentaderas o nalgas, que se dicen propiamente, sus pompitas.
Y yo escuché cómo hizo el último suspiro esa bebé por un descuido humano. Ahí estuve. ¿Pero qué crees? En ese lugar clamé al Señor y encontré su misericordia y vi que el Señor te responde. Y vi que el Señor está contigo como poderoso gigante. Y aunque me bajaban las lágrimas, mi rostro estaba completamente quemado. Y cuando me bajaban las lágrimas en la piel quemada, las lágrimas creo que llevan sales, y me ardía la piel, yo lloraba. Y la enfermera que me tocaba en turno me decía: no llore, ¿por qué lloras? Si ya está mejor cada vez está. Yo no lloro por eso, yo lloro porque siento su presencia, está aquí conmigo. Y estaba yo quemado al 40% de mi cuerpo, pero ahí estaba el Señor. Ahí estaba Él. ¿Sabes? Para terminar, la aflicción, escucha, no te espantes si sufres. Es que yo no quiero. Tienes que pasar. ¿Por qué tengo que pasar? Porque tienes que crecer. La aflicción es una herramienta que Dios usa para llamar nuestras vidas o para llevar a cabo un propósito. Requiere de una respuesta adecuada de nosotros si queremos que los propósitos de Dios sean cumplidos en nosotros. El sufrimiento, escucha, nos enseña a dejar de confiar en nosotros mismos, en nuestros propios recursos, para poder vivir en fe en los recursos de Dios. Eso es importante. Recuerda que el sufrimiento no es algo virtuoso. Oh, mira, el hermano sufre. Esas son las víctimas, ¿no? Las víctimas que aparecen de repente hasta en Facebook. El sufrimiento no es señal de virtud, no es señal de santidad, no es acumular puntos para Dios, no es sumisión, no es mover el dedo de Dios. No, el sufrimiento es parte del crecimiento. Es similar como cuando tú tenías a tus hijos o tú tenías a tus bebés, a lo mejor ya son adultos, los llevas ahí y empezaban a caminar y los tenías que soltar, sabiendo que se iban a caer. Es similar. El sufrimiento es similar con Dios. Dios te tiene que pasar por pruebas y tribulaciones para que te enseñe que Él está ahí, y dice, para que su gracia se manifieste en ti. Por eso sufrimos. Y tenemos que aprender a madurar esto. Tenemos que aprenderlo. Aparte de que nuestro comportamiento define quiénes somos. Si tú ves a un cristiano llorón, que, pastor, ahora no tengo dinero, ahora mis hijos, y ahora mi esposo, y ahora mi esposa, y ahora esto, ese es un cristiano llorón. Sí podemos decirlo: pastor, estoy pasando por prueba. Escucha, qué diferente es. Pastor, estoy pasando por prueba. Hermano, hermana, estoy pasando por prueba y tribulación, estoy pasando por enfermedad, pero mi Cristo está conmigo. He sentido su gloria en mi vida, he sentido su gloria en mi cama, he sentido su gloria y su presencia en mi corazón. No estoy solo. Eso es madurez espiritual. Así que, amados hermanos, el sufrimiento que Dios es un proceso que Dios utiliza para forjarnos. No le huyamos. Será mejor que seamos obedientes y nos sometamos a la voz de Dios como lo hizo Cristo. Cristo fue sometido de dejar su gloria para volverse hombre, convertirse en hombre. Y luego, después de convertirse en hombre, los suyos, su pueblo, sus compatriotas no lo reconocieron. Mas en cambio, hizo sanidades, hizo su trabajo, caminó entre ellos, los sanó, los alimentó, les enseñó, les dejó una escuela. ¿Y qué crees? El resultado somos nosotros, porque ahora creemos en Cristo. Esos apóstoles, discípulos, dejaron un legado, y ese legado viene de Dios. Ya terminamos. Madura en el Señor. No te quejes. Sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. ¿No somos guerreros aztecas? Siempre que me dicen, oye, te ves cansado,
Me dice mi esposa, mira los ojos que traes. Hasta me afigura un perro de esos charpel que está así como que me siento así como un perro, así cuando me dicen, mira nada más, todo cansado. ¿Y sabes qué contesto? Yo soy guerrero azteca. Claro, lo digo en broma, pero creo que soy soldado de Cristo, solo por su gracia y su misericordia. Hermanos, ya terminamos, vamos a orar y vamos a orar por nuestra ofrenda. La ofrenda es muy importante para que tú y yo podamos pescar. Para de aquí a 8 días, pónganse de pie, gracias. Para de aquí a 8, no es cierto, siéntense. Para de aquí a 8 días, perdónenme, no es rompimos esquema, recuerden. Qué difícil es estar con su cubreboca, ¿no? Qué difícil estar cantando así, qué difícil estar separado. En esta ocasión, mi hermana Estelita, si me lo permites, Andresito, mi hermana Estelita va a pasar en medio de las bancas para que ustedes depositen su ofrenda. De aquí a 8 días vamos a tener una enseñanza muy buena acerca del diezmo, que se ha malinterpretado, pero que nos han quitado el derecho de bendecir a los demás. Vamos a orar dando gracias y vamos a orar por la ofrenda y bueno, daremos instrucciones. Padre, en el nombre de Jesús, Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias por tu palabra, gracias Señor por tus hijos, gracias Señor porque tú eres bueno y gracias por tu misericordia. En esta mañana depositamos, Señor, nuestra ofrenda, nuestro diezmo para ti, para que tú seas exaltado y glorificado. En el nombre de Jesús, amén.